RTP. La bienvenida a un amigo de esta casa, al abogado Gonzalo Muñoz Hidalgo, con quien vamos a conversar, como usualmente hacemos, sobre una serie de cuestiones en lo jurídico y en lo político que cada vez más se van entrelazando. Así que bienvenido, estimado Gonzalo, a la mañana en RTP. Estimado César, muy buenos días, gracias por la invitación, como siempre un gusto estar aquí y gracias también a todas las personas que nos ven y nos escuchan esta mañana. Muy bien, a ver, primero, porque lo hemos comentado antes, hablemos, estimado Gonzalo, sobre la nueva asamblea, las nuevas reglas en las que va a operar la asamblea que se viene, ¿no? Cambian las mayorías, quizás sea difícil alcanzar la posibilidad de enmiendas constitucionales, censuras en los juicios políticos, con la forma en que se va a conformar. Hay formas de maniobrar para quizá bajar los umbrales de manera viable, para hacer que la asamblea, digamos, tenga mecanismos un poquito más rápidos de resolución de conflicto entre dos bancadas fuertes. A ver, y yo comentaba este tema porque precisamente el país está viviendo algo inédito. Nunca en la historia, al menos desde el retorno a la democracia, habíamos tenido una asamblea prácticamente bipartidista, es decir, un órgano legislativo conformado casi en su totalidad por miembros de uno u otro bloque perteneciente a una determinada fuerza política. Más o menos, para hacer una comparación muy lejana, pero comparación al fin y al cabo, como en el Congreso de los Estados Unidos. Un bloque del partido de Trump, ¿no es cierto?, los conservadores, y por otro lado los republicanos y los demócratas. Aquí vamos a tener prácticamente 67, 68 asambleístas del Partido Revolución Ciudadana y una cifra similar, 65, 66 de ADN. Teniendo en cuenta que esta asamblea ya no va a tener 137 integrantes, sino va a tener 151. Es decir, para tener mayoría se va a necesitar, una mayoría absoluta de los miembros, se va a necesitar 77 votos. Por el contrario, para tener una mayoría calificada se van a necesitar 102 votos. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que cualquiera de las dos bancadas va a necesitar al menos alrededor de 9 a 10 diputados para tener la mayoría absoluta. Asimismo, para una mayoría calificada es imposible que lleguen sin un acuerdo entre ambos partidos, ¿sí? ¿Y para qué se necesita mayoría calificada? Como tú decías, César, en primer lugar para censurar ministros, para aprobar enmiendas constitucionales, para aprobar reformas constitucionales y principalmente también para ratificarse en los textos normativos que fueron objetados totalmente por el presidente de la República. Recordemos que en este periodo se han objetado bastantes. Ya en la Asamblea no va a poder ratificarse sin que no hay un acuerdo entre las dos bancadas. Entonces, si es un nuevo modelo de conformación del legislativo, siempre habíamos estado acostumbrados a que exista al menos, ya vemos desde los años 2010 que aprobamos la nueva Constitución, un bloque muy fuerte del correísmo, ¿sí?, y varias tendencias de centroderecha, centroizquierda, etcétera, que conformaban bloques minoritarios de alrededor de 15, 20 diputados. Esto ha variado absolutamente y tenemos dos bloques en la Asamblea Nacional en un claro bipartidismo que está viviendo el país. Ahora, querido Gonzalo, hablemos sobre la entrevista que tuvo el presidente el día de ayer con un medio, donde se presentó finalmente luego de los resultados. Bueno, aún no sabemos bien quién quedó primero o segundo, pero tenemos lo certero es que va a haber una segunda vuelta. ¿Cuál sería tu percepción, opinión sobre la postura que tomó el presidente, tanto polarizante o hacer acusaciones sobre temas de irregularidades o la captura de un cabecilla de una banda delincuencial con un partido político? ¿Cómo podemos recibir esta, digamos, entrevista del presidente? Creo yo que el presidente y en general su partido han tomado decisiones equivocadas a partir del conocimiento de los resultados. El mismo día domingo cancelaron prácticamente un evento, no dieron ninguna palabras, cuando efectivamente pues las encuestas les daban algo que era imposible, ¿no? Ganar en primera vuelta, lo dijimos así, no iba a suceder. No sé si ellos se habrán comido ese cuento,
Pero el hecho cierto pues, es que vendieron mal el relato, porque el gobierno así pudo haberlo vendido como un triunfo, tener una mayoría no una mayoría, un bloque muy importante en el Parlamento y haber obtenido una votación de ganarle en primera vuelta por primera vez otro movimiento al correísmo. Ahora, en la rueda de prensa de ayer, el presidente denuncia irregularidades sin ninguna prueba, irregularidades que jamás han existido, a tal punto que la misión electoral de la OEA y de la Unión Europea le dicen, presidente, no es verdad. Nosotros debemos seguir el proceso electoral y nuestro conteo rápido va acorde con los números del CNE, inclusive en el margen de error. Entonces me parecieron inadecuadas cuando pudieron haberlo vendido, ya les digo, como un triunfo, con generar expectativa en sus votantes, que por el contrario eso ha generado la revolución ciudadana. Ahora, estimado Gonzalo, ¿cómo ve usted el avance del proceso de selección, de renovación de la Corte Constitucional? Creo que ha avanzado bien. Pienso yo que las personas que están concursando, entre ellos los 3 mejores puntuados, serían o mantendrían la majestuosidad que ha tenido la Corte Constitucional, el buen nivel, el respeto, la institucionalidad, la transparencia, la objetividad y la imparcialidad que se necesita, que siga teniendo la Corte, y no tengo problemas en dar nombres, la doctora Claudia Salgado, el doctor Jorge Benavides, y también la doctora Pamela Aguirre Clasto. Me parece que son personas íntegras, personas preparadas para llegar a la Corte Constitucional. Los 3 mejores calificados y ojalá se ratifique en los exámenes escritos que acaban de dar. A ver, claro, y son los 3 mejores calificados en méritos, pero hay quienes cuestionan a la doctora Aguirre, por ejemplo, por haber sido durante el tiempo de la Corte Cervecera, y coincidiendo de hecho con el caso que le hizo llamar así, asesora, coordinadora, secretaria. Y el caso del doctor Benavides y la doctora Claudia Salgado, se habla de que tienen más experiencia en otras áreas que en la constitucional de por sí. Entonces, ¿cómo usted podría, digamos, responder a eso, ya que expresa su apoyo por estos 3 nombres que sin duda son destacados juristas, pero que tienen también su récord que puede ser cuestionado? A ver, la doctora Salgado, efectivamente no conozco que sea experta en sí misma en derecho constitucional, sino en arbitraje, por ejemplo. Pero me parece una jurista que está al nivel para llegar a la Corte Constitucional sin ninguna duda. Por el contrario, Jorge Benavides estudió en la Universidad de Sevilla la maestría y su PhD en Derecho Constitucional. Sí, y yo cuando fui a estudiar, años después, allá a la misma alma mater, tenía un respeto gigante por Jorge Benavides, ¿sí? Profesores españoles como Javier Pérez Royo, por ejemplo, muy, muy respetado en España, principalmente hoy en el ámbito de derecho constitucional, así que él es experto en esa materia. Sería para mí un gran juez, sin lugar a dudas. ¿Y en el caso de la doctora Aguirre y la doctora Salgado? De la doctora Aguirre yo le tengo el mejor de los respetos. En esa corte pues no se podía hacer mucho, ¿sí? Tenían jueces con un nivel bajísimo y ella pues y su esposo destacaron como quienes sabían derecho constitucional realmente, incluso reconocidos internacionalmente. Así que para mí nos da tranquilidad a quienes ejercemos el derecho constitucional que estas 3 personas, estos 3 juristas puedan ser los posibles reemplazos en la Corte Constitucional. Bueno, aquí, aunque somos suspicaces, respetamos mucho su criterio, así que yo me quedo un poco más tranquilo escuchando eso. Lo otro, ¿no? Tenemos pendiente por vía del Consejo de Participación un montón de procesos de selección, los más delicados de Fiscalía General, que el término del periodo de Diana Salazar es en abril, el CNE, que están recontra prorrogados ahí, todos. Ahí le tengo 2 preguntas. Uno, ¿cómo ve esos procesos? Y 2, que alguna gente habla de ir a la constituyente después de que se caigan estas elecciones y eliminar el Consejo de Participación. Le pregunto si usted está de acuerdo con eso y cuál sería el mecanismo para reemplazarlo y no volver simplemente al modelo viejo de aquí el Congreso hace la fiesta con los nombramientos de los funcionarios de control. A ver, imagínense lo que nos ha llevado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, más allá de sus miembros, etcétera, a los encargos de los encargos de los encargos en casi todas las instituciones de control. Y lo mismo va a suceder con la Fiscalía General del Estado porque la consideran un botín, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo en que se llame una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que el país necesita
necesita certezas, certidumbre, ¿ya? Después de tener tantos periodos electorales seguidos, del año pasado igual, en el 2023 igual, la elección de alcaldes, no podemos vivir de elección en elección. Necesitamos darle certezas y seguridad jurídica a inversionistas, al mundo en general. Sí creo yo que puede eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con una reforma parcial propuesta por el presidente de la República o en su defecto con una enmienda, también en consulta o en referéndum, restarle las atribuciones de designación. Mira, entiendo tu posición, César, tu preocupación respecto de que sea el órgano legislativo quien designe y el presidente quien proponga a los integrantes de una terna para los organismos de control. El hecho cierto es que ese mecanismo, esa fórmula funcionaba 1000 veces mejor que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Existieron excelentes personas, destacados profesionales íntegros en todos los espacios, siendo contralor, fiscal, superintendente de bancos, etcétera, de lo que tenemos ahora con este bodrio. Así que para mí la solución es bastante simple, retornarle esa Gonzalo, legislativa. Perdóname que te interrumpa, pero también hubo terribles. Pues. En el gobierno de Abdalá tuvimos 2 joyas en la Procuraduría y en la Contraloría. También hubo de todo, ¿no? De acuerdo, por supuesto que sí. Inolvidable. En la primera época del correísmo también, pero no dependía del sistema, pues. El problema no era del sistema, el problema era de Bucaram, pues. Igual que el problema no era del sistema, sino que era de Correa. Porque donde unos propusieron en su época un Hugo Ordóñez de Espinosa, a un Marcelo Merlo Jaramillo, pues Bucaram nos puso un Fernando Rosero, ¿sí? Entonces, el problema no era del sistema. O sea, es que nunca termina siendo el sistema, sino de las personas que lo aplican. Exactamente. Mucha gente advenediza, dispuesta a decir, allá voy, Estado ecuatoriano, para tomárselo. Pero a ver, correcto, pero la Constitución actual, hoy estamos hablando ya de un cambio de Constitución, ¿no? Pero la Constitución actual, y seguramente algunos lineamientos se mantendrán, insiste mucho en la participación ciudadana en los procesos. Por eso es que, por ejemplo, si hubiera un cambio tipo reforma parcial bajo esta Constitución y no una nueva, estarían obligados a integrar elementos de comisiones de veeduría ciudadana, incluso si el Congreso es el que termina nombrando a un contralor, por ejemplo, una terna enviada por el presidente, ya, o un fiscal enviado de ternas por varias funciones del Estado. ¿Usted cree que eso es importante, que si vamos a una constitución nueva deberíamos mantener la obligatoriedad de que haya comisiones ciudadanas veedoras, incluso en paralelo al Congreso, a la Asamblea más bien, para poder revisar las decisiones que se toman? Sí, desde luego. Más allá de que yo soy muy respetuoso en ese sentido de lo que es la democracia representativa, pero no está de más jamás la participación ciudadana legítima, ¿no? Sin intereses de por medio, como sucedió varias veedurías que han conformado, en eso sí, el Consejo de Participación Ciudadana. Una, por ejemplo, en el tema del Metro de Quito, se constituyó una veeduría, ahí sí ciudadana, de personas preocupadas por el funcionamiento y la contratación del Metro de Quito. Entonces, creo que hay fórmulas para garantizar que estas personas, los ciudadanos interesados, puedan participar en el nombramiento, designación, etcétera, elección de las autoridades de control, llámese Fiscalía, llámese Contraloría, Superintendente de Bancos. Puede haber una fase en la cual existan impugnaciones ciudadanas, por ejemplo, al interior del Parlamento, pero tienen que ser el presidente de la República y la Asamblea Nacional quienes designen las autoridades. Es innecesario absolutamente, nos ha convertido y nos ha traído problemas gigantescos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como dije, mucho más allá de sus personas y de quienes la conforman. Abogado, ahora hablemos de este tema que ha sonado durante toda la presidencia de Daniel Noboa, el tema de la vicepresidenta, donde en la entrevista dijo que no va a haber ningún mejoramiento en las relaciones entre los dos y que uno persiguió al otro, el otro al otro. Entonces, ¿qué nos va a esperar? ¿Cómo lleva este proceso el presidente y la vicepresidenta, tanto legal, el tema jurídico, lo de la licencia? ¿Cuál es su análisis sobre este tema? Realmente algo que debería avergonzarle al país, un conflicto personal elevado a asunto de Estado que llegó a tal punto de querer sancionar
absurda, ilógica e inconstitucionalmente a una vicepresidenta por sumario administrativo. Somos un hazmerreír en derecho administrativo y, por supuesto, la burla también en materia constitucional, diciendo por parte del presidente de la República que existe fuerza mayor para hacer campaña, cuando la fuerza mayor pues involucra un hecho irresistible e imprevisible. En ninguno de los dos verbos, ¿no es cierto?, se ajusta la fuerza mayor. Ahora veo yo que la vicepresidenta de la República también ha cometido errores. Mire, podemos estar o no de acuerdo en enviarla a Turquía a cumplir misiones diplomáticas, nos pueden decir que es persecución o no, lo que sea. Pero el hecho cierto es que el presidente está facultado para aquello y ella tiene la obligatoriedad de cumplir con dicha misión y tampoco lo ha hecho. Porque si ella estuviera en Turquía ejerciendo sus funciones diplomáticas como vicepresidente de la República, el presidente de la República también estaría impedido de designar vía mensaje de WhatsApp a quien crea él o quiera él que sea vicepresidente de la República, ¿sí? Más allá de que no existe esa ausencia temporal, el presidente de la República pues ya no tendría pretexto alguno. Respecto a los comentarios, me parecen sensatos, más allá de que no la considero una persona sensata, la propia vicepresidenta de la República, intentando llegar a un acuerdo a favor del país. Pienso que el presidente deberían sentarse a conversar, porque lo único que ella tiene que hacer es reemplazar temporalmente al presidente de la República cuando se ausente y debe ausentarse por efectos de la campaña electoral en segunda vuelta, que son alrededor de 15 días, no más, no menos. Gonzalo, estamos ya frente al peor resultado electoral del Partido Social Cristiano desde el retorno a la democracia. Un candidato a la presidencia que no llega al 1%. Siendo una persona conocida y que viene de presidir la Asamblea Nacional. No apostaron por un outsider ni un nuevo, y no se trata de eso. Parece que llegarían con suerte a 3 o 4 asambleístas, algunos de ellos en alianza. Sabemos lo que significa eso, que seguramente a partir del mes de mayo estarán con el gobierno de turno y alejados del partido. ¿Es realmente el fin del Partido Social Cristiano? Mire, yo no creo que sea el fin del Partido Social Cristiano. Lo mismo se dijo cuando perdió la alcaldía de Guayaquil con Cintia Viteri. El hecho cierto es que muchas veces el Partido Social Cristiano cae bien parado. Por supuesto, este no es el caso. Como el gato. Exacto, el ingeniero Henry Kronfle, a quien lo respeto mucho, tengo un aprecio por él, no tuvo una votación pues acorde al histórico que ha mantenido el Partido Social Cristiano. También que han estado acostumbrados siempre a tener un bloque importante en el legislativo de no menos 13, 15 asambleístas. Esta vez con las justas entiendo que llegan a 4, pero que sea una oportunidad para reflexionar, para corregir errores, para designar mejor a sus cuadros y por supuesto a sus voceros. De acuerdo. Pero usted cree, por ejemplo, que el PSC necesita una redefinición, ideología es mala palabra hoy en día, ¿no? Pero quizá de agenda, de programas, porque lo que noté, y para ir concluyendo, ¿no?, es que un partido que había ocupado siempre la lucha de las autonomías y de la economía social de mercado, entiéndase, ni muchos ni pocos impuestos, ni mucha ni poca libertad de las regulaciones, se perdió, como que su mensaje no cuajó y nunca la gente supo bien qué estaban ofreciendo. Correcto, siempre el Partido Social Cristiano ha abanderado causas. Tú acabas de mencionar una, César, el tema de las autonomías, la defensa a las autonomías de los municipios principalmente ha sido una causa muy fuerte del Partido Social Cristiano. El no más impuestos lo han sostenido todo el tiempo. Esto no se consolidó, llamémoslo así, en la elección, pero creo que también se involucran otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, indudable, el tema de Pablo Muentes les afectó gigantemente. Pienso que la reacción también del Partido Social Cristiano no fue la adecuada, tuvieron que haber marcado distancia desde un inicio y no lo hicieron. Y bueno, pues aquí están los resultados a la vista. Muy bien. Siendo las 9:31, le agradecemos muchísimo, estimado Gonzalo, habernos acompañado otra vez en la mañana en RTP. El gusto es mío, mi querido César. Gracias a ustedes y a todas las personas que nos escucharon esta mañana. RTP.